Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña que como último viernes de mes tiene a la vida y obra de San Juan de la Cruz con María Ángeles Álvarez. Así que vamos a dar inicio a esta espadaña en este tiempo de Cuaresma que hemos comenzado, y qué mejor en este caso que tras las huellas de este gran santo, de este gran místico de San Juan de la Cruz. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días. Después ya del miércoles de ceniza, de la imposición de ceniza, de todo lo que supone el tiempo cuaresmal, en todo lo que se nos invita, de oración, de limosna, de ayuno, de generosidad y de tantas cosas, pues qué bonito ver a San Juan de la Cruz, que tanto nos ilustra sobre esto. Que tanto nos ayuda en nuestra vida espiritual, en todos los aspectos de la vida. Y para los oyentes que a lo mejor no escucharon el último programa de La Espadaña en torno a la vida y obra de San Juan de la Cruz, pues hay que recordar que estamos no solamente ya físicamente haciendo este programa en el Monasterio de la Encarnación, sino en este monasterio donde él estuvo 5 años de capellán y con unas experiencias místicas pues muy elocuentes, entre ellas la que estábamos narrando, el matrimonio espiritual de Santa Teresa. Sí, porque tanto sus experiencias místicas que él tuvo aquí y que, bueno, imaginamos, ¿no?, los que leemos a Fray Juan, que a lo mejor incluso quedaron recogidos en sus libros, en el Cántico Espiritual que va a escribir justo después de su estancia aquí en la Encarnación, ¿no?, y que sabemos que lo escribió en una cárcel toledana, con lo cual es un poco como testimonio de lo vivido, ¿no?, en los años anteriores, y por tanto ahí está toda su experiencia también y su camino en la fe, pero también la experiencia y la vida mística de Santa Teresa, compartida por él, y como los dos, como hablábamos en el programa anterior, bueno, pues como que se refuerzan, se enchufan mutuamente, ¿no?, en el ámbito espiritual, para llegar a tener pues gracias místicas pues importantes como esta del matrimonio espiritual. Este complemento místico es algo maravilloso, porque tenemos en la historia de la Iglesia místicos, pero que han estado en solitario. Pero tener en este sentido dos personas muy afines con unos fenómenos místicos muy especiales, pues cuánto se podían complementar. Y cuánto se apoyaban y cuánto como que tiraban adelante de tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Eso es una cosa que cuando tenemos la suerte de encontrar una persona que sea un poco como nosotros, con nuestros mismos intereses, parecidos a nosotros en cosas, y nos ponemos a hablar, pues parece como que todo va más adelante, que hacemos más planes, que nos ponemos como más ilusionados con las cosas, ¿no? Sí. Y en este caso pues se encontraron pues dos grandes gigantes del misticismo. Luego es un complemento muy especial, María Ángeles, porque generalmente suele ser el sacerdote, el guía, el director espiritual, el que es mayor en edad, el que va llevando a esa alma contemplativa, a esa monja de clausura, y en este caso resulta que es un poco al revés, que Santa Teresa es la maestra, es quien le lleva más años, más experiencia, en fin, y ahí va San Juan de la Cruz un tanto como discípulo y aprendiz. Como hijo, porque realmente por edad también sí. podía ser su hijo. Pero bueno, realmente entre los dos forman un verdadero tándem impresionante, ¿no?, de vida mística. Muy bien, pues nos metemos en esa fecha, 18 de noviembre de 1573, sí, donde tenemos esos desposorios o matrimonio espiritual. Sí, bueno, la santa ya está pues en lo que serían las séptimas moradas, ¿no? Y ahí ella pues vive esta experiencia mística profunda, que es el matrimonio espiritual, y dicen que este día, bueno, pues como dijimos también, ¿no?, pero volvemos a repetir, pues que esto se produce porque ella va a comulgar aquí en la capilla del monasterio, y bueno, ella siente que al tomar la forma, que además ella al principio se quedó un poco así como
como un poco disgustada, ¿no? Porque le habían dado una forma pequeña, Fray Juan había partido la forma, porque él sabía que a ella le gustaban las formas grandes, pero lo había hecho de esta manera. Pero cuando ella lo tomó, pues ella tuvo una experiencia mística y verdaderamente una locución interior profunda, un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que vivió también esta experiencia del matrimonio, cuando le dijo: no hagas miedo, hija, que nadie se aparte para quitarte de mí, dándome a entender lo que no importaba, lo que importaba. Es decir, que esto lo cuenta ella en una cuenta de conciencia, y como sabemos, pues ahí ella realmente relata de manera veraz y de manera sincera todas las cosas de su vida espiritual. Bueno, pues es un hecho que también se recuerda aquí siempre en este monasterio de la Encarnación, este momento del matrimonio espiritual, ¿no? Sí. Es un momento realmente bonito y un hecho que siempre cuando estamos aquí lo recordamos. Bueno, luego después la santa sale para fundar Segovia en marzo de 1574. Y bueno, llegaron allí, pusieron el Santísimo el día de San José y dijo allí su primera misa Julián de Ávila, y la segunda misa la dijo Fray Juan. La santa solo tenía permiso para fundar de viva voz, es decir, que le habían dicho: madre, usted puede fundar, y ya fue ella y fundó sin más permisos, ¿no? Y ella le había dicho esto el obispo, o había entendido que se lo había dicho el obispo. Pero cuando estaban allí, en este momento de la primera misa, con el convento recién inaugurado, pues pasó el canónigo Juan de Orozco y Covarrubias. Se entera de que es una fundación de la Madre Teresa, y entonces él quiere decir misa y comienza la celebración. Y cuando están en esta celebración, pues comienzan a oírse ruidos a la puerta, gritos, ¿no? O sea, una escandalera tremenda. Y es el provisor de la diócesis, Hernando Martínez de Iniesta, que viene a pedir cuentas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver. No tienen licencia, dice él muy airado. ¿Quién le ha puesto aquí el Santísimo Sacramento? ¿Cómo se atreven a hacer estas cosas? ¿Pero cómo? Es decir, entonces en un momento dicen, pero no hay realmente licencia. Entonces me imagino que la santa por dentro diría, bueno, no, pero yo creí que sí. A mí me habían dicho que sí, ¿no? Nos lo cuenta Julián de Ávila, ¿no? Que dice: tuve por bien recogerme de suerte que no me viese, y aún paréceme de una escalera que había quedado en el portal, y topóse con Fray Juan de la Cruz, e díjole: ¿quién ha puesto esto aquí, padre? No me acuerdo bien lo que respondió, pero el provisor dijo: quitarlo luego todo. Cierto que estoy por enviaros a todos a la cárcel. ¡Qué bárbaro! El pobre Fray Juan, que sabemos que era un padre de una estatura pequeñita, estaba ahí detrás de la escalera, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver qué pasa el temporal. Y entonces se encontró con esto, ¿no? ¿Quién ha puesto esto aquí? Es decir, como diciendo, pero bueno, ¿no? Y en fin, la santa esperó a que se solucionaran todos los problemas en Segovia, que luego al final pues todo volvió a su ser, y se fue luego a la Encarnación, llegando el día 1 de octubre de 1574 para cerrar el priorato. Cuando se eligió a su sucesora, pues la santa se quedó en San José. Y San Juan en este momento pues se quedó como cargo de confesor y de vicario a petición del mismo convento. Bueno, uno de las actividades que tenía Fray Juan también en este momento, y a lo largo de toda su vida, ¿no? Pues fue el de ayudar a algunas personas que estaban posesas, ¿no? Que tenían una posesión del maligno, y realmente este trabajo suyo de exorcismo pues está recogido en las distintas fuentes que nos hablan de él, y cómo, bueno, pues él simplemente con su presencia, bueno, rápidamente se le vio a él, con lo joven que era, no lo podemos presentar, que para ser elegido, para poder llevar a cabo estos actos, y cómo lo hacía con autoridad, y que ayudaba pues a estas pobres mujeres, como esta monja agustina que era María de Olivares,
que estaba aquí en el convento de Gracia, ¿no? Y que le llamaron a Fray Juan cuando estaba aquí para que atendiera Convento de Gracia a la en monja. Ávila. Y que por tanto él pues la atendió y ayudó a solucionar este problema, ¿no? Que nos podemos imaginar que no solamente tenía a la monja destrozada, ¿no? Sino también a toda la comunidad pues con una gran preocupación, ¿no? por poder liberarse, ¿no? de esta posesión que realmente, bueno, pues fue fuerte, ¿no? Y sí, que produjo pues muchos estragos. Bueno, vamos a hablar ahora, padre, también de algo que me parece muy interesante y que habla mucho tanto de la santa como del santo, ¿no? De su pedagogía, de su manera de entender la vida, de cómo entendían también la relación entre ellos y con los demás. Voy a hablar del tema del desafío, ¿no? Del desafío literario. Sí. Es decir, cómo, bueno, pues la santa, Fray Juan, amigos espirituales de la santa, sus propias monjas, pues entraban a jugar, podemos llamarlo así, de manera literaria, pero de una manera caballeresca. Es decir, pensemos que la santa está viviendo en una época y que ella también estaba muy imbuida de la literatura caballeresca, ¿no? Y que por tanto muchas de sus cosas, pues también ella recuerda las lecturas y los personajes, los caballeros, ¿no? Entonces hacen como una especie de mezcla entre estos ardices y estas batallas, ¿no? De los caballeros con la creación literaria, como lanzándose un duelo entre unos y otros, ¿no? Y para ver si entre todos pues llegan a otro sitio mejor. Es decir, no. Si hablábamos de cómo se complementaban desde el punto de vista místico, este también es un buen anexo, el punto literario, en razón de que puede haber dos almas, en este sentido muy santas, muy místicas, pero que no tenían el talento literario, que los ha habido, que no saben cómo poner en verso, en poesía, en prosa, en expresión, lo que han podido sentir, percibir, y bueno, en este caso los dos son, digámoslo así, en términos actuales, de Premio Nobel de Literatura. Sí. Sí, es que tenían esa manera de expresar lo que ellos vivían, pero como esta práctica del desafío, pues como que empujó la actividad poética de los dos y de otras personas que le rodeaban. Parece ser que fue el padre Jerónimo Gracián, que era joven novicio en este momento, el que lanzó al principio este desafío. Y entonces era pues realmente un combate espiritual entre las virtudes, ¿no? Un poco era así planteado, en donde iban convocando a frailes y monjas a que se escribieran y se animaran en este duelo, como digo, al estilo de los caballeros medievales, pero con palabras y con pensamientos espirituales. Cuando la santa recibió este desafío, pues nos imaginamos, conociéndola, que le gustó mucho, es decir, que el padre Gracián dijo, uy, me parece estupendo, pues ella estaba en la Encarnación y entonces pues le encanta la propuesta, ¿no? Dice, habiendo visto el cartel, pareció que no llegarían nuestras fuerzas a poder entrar en campo con tan valerosos y esforzados caballeros. Pues como vemos que ella sigue pues con este lenguaje, ¿no? de los duelos medievales, ¿no? Y la santa pues va escribiendo los textos del desafío. Primero, la madre subpriora dice que pidan al Señor los dichos que le quiten de su propia voluntad y les dará lo que hubiesen merecido en 2 años. Es decir, por ejemplo, llámese Isabel de la Cruz. Voy a volverlo a leer, es que este es uno de los textos del desafío, para que nos demos cuenta cómo se lanzaban unos a otros el desafío. La madre subpriora dice que pidan al Señor los dichos le quite su propia voluntad y les dará lo que hubiere merecido en 2 años, llámese Isabel de la Cruz. Bueno, pues es un desafío, ¿no? Como vemos a Isabel de la Cruz. Otro, por ejemplo, la hermana María Gutiérrez dice que dará a cualquiera de los dichos parte de todo lo que mereciere delante del Señor, a quien le pidiere amor de Dios perfecto y que persevere. Bueno, son textos escritos en estos lenguajes de la época, pero que sí que tenían sentido de dialéctica. El texto autógrafo de los desafíos
hasta el siglo XVIII se conservó en las Carmelitas de Burgos y en las de Guadalajara. Luego se perdió por motivos que desconocemos, que desconoce el padre José Vicente Rodríguez, que como sabemos siempre nos dice muchas cosas, y lo que se encuentra es una copia en la Biblioteca Nacional, ¿no? Lo cierto es que el análisis que podemos hacer del desafío es que es una verdadera dinámica comunitaria que hacía pues una gran organizadora de altura mística, como era Santa Teresa, ¿no? Incluso cuando tú estás contando esto, María Ángeles, y estamos en periodo cuaresmal, las carmelitas al día de hoy viven los 3 desafíos que la Santa Madre Teresa les puso del tiempo cuaresmal. El desafío de ser las más humildes, las más observantes del silencio y las más puntuales. Y ponen este desafío que lo viven muy intensamente durante la cuaresma. Así que bueno, como podemos ver, son desafíos que la Santa Teresa muy pedagógicamente, y en este caso también en el ámbito literario, pues viene a poner. Sí, está claro que es algo que crea una dinámica dentro de la orden. Sí. Y que realmente es bonito, ¿no? Este aspecto del desafío, ¿no? Como combate, pues muchas veces contra las debilidades de cada uno, ¿no? Para el perfeccionamiento interior. Algunas veces hasta la Madre Teresa pues se ponía a escribir por alguna monja enferma que no podía, a lo mejor la retaban a alguna monja y entonces pues la madre iba y le decía: no se preocupe, hermana, que este desafío se le voy a contestar yo, no se preocupe. En ella se ven 2 aspectos de la vida espiritual que fomentados por Teresa y por Juan. Por un lado, siempre la motivación cristológica, es decir, siempre nuestro Señor Jesucristo en el centro de los desafíos, y por otro lado las humildes virtudes necesarias para la vida de la comunidad, tal y como acaba usted de relatar que hacen las hermanas. Es decir, pues cosas como la humildad, la puntualidad, el silencio, ¿no? En el desafío, pues San Juan y Santa Teresa pues coinciden los dos en hablar sobre la obediencia a los superiores, aunque sea muchas veces de difícil trato, pero que es como una de las bases también de este desafío espiritual, ¿no? Al que la comunidad estaba sometida. Estos empiezan con rivalidades poético-espirituales y cada uno tiende a escribir un poema, ¿vale? Entonces, claro, conservamos sobre todo los poemas de estos 2 grandes poetas y grandes santos, ¿no? A lo mejor los otros también escribieron cosas bonitas, pero yo desde luego no las he encontrado. El santo lo titula Coplas del alma, que pena por ver a Dios. Bueno, yo voy a leerles un poco lo que escribe Teresa y lo que escribe Juan, ¿no? Pues para que veamos un poco este desafío en las palabras de nuestra santa, de la mujer, y luego de un varón en el caso de nuestro fraile. Y cómo, bueno, pues los dos, y cuál nos gusta más, ¿no? Podemos preguntarnos en este programa. Dejamos que voten nuestros oyentes de una forma así anónima y digital. Y vamos a ver cómo se parecen, o sea, vamos a ver cómo siguen los dos es una batalla en la que están los dos en el campo y van a hablar un poco de lo mismo, con lo cual vamos a verlo. Dice Santa Teresa: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Bueno, este es un trocito del desafío de la Santa, súper del conocidísimo, sí. ¿no? Pero que no sabemos, muchos de nosotros no sabíamos a lo mejor que era un desafío el vivo sin vivir en mí, ¿no? Tiene como, cuando ahora lo oigamos o lo leamos podemos acordarnos también, ¿no? De que era un desafío y que también nos dice cosas a nosotras bonitas en ese sentido. Dice Fray Juan. Veamos la respuesta. El desafío. En mi yo, no vivo ya. Sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir,
hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Y continúa. Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para mí más penar por no verte como quiero y muero porque no muero. Bueno, como vemos es igual, más o menos es como lo mismo, por eso algunas veces se confunde, se dice, bueno, si es de Teresa, si es de Juan, las dos cosas, ¿no? Lo cierto es que quizá este dato cristológico que tiene, y sobre todo del sacramento que tiene Fray Juan en este último trocito que he leído, pues los expertos consideran que es lo que diferencia el desafío de Fray Juan del de Santa Teresa. Y hay otro caso que también es muy interesante, que es también otro vejamen, ¿no? Que es otra liz poética de este tipo. Y en este caso es otro juego poético y es en relación a la imagen de buscarte en mí, ¿no? Oh, precioso. Que es también otro juego poético, que cuando leemos ese poema de la Santa no sabemos que también está dentro de estas prácticas, ¿no? Lo cierto es que la Santa convocó este juego poético y sobre todo lo convocó a través del obispo don Álvaro de Mendoza, que era el obispo de Ávila, porque, y esto es una cosa que yo cuando lo he estado preparando me ha sorprendido y a la vez me ha gustado mucho reflexionar, ¿no? Ella tuvo una experiencia mística muy profunda, oyó unas palabras en medio de su oración que hablaba de búscate en mí, búscate en mí. Entonces, esa locución interior profunda la quedó marcada y entonces ella quería un juego poético para que sus amigos, sus hijas, sus hijos, como que también desarrollaran este tema, como para que, un poco como que, para ver si vivían algo parecido, para ver si ella podía completar su locución con sus palabras. Entonces, me parece, por un lado, un gesto bonito, generoso, de altas miras de nuestra Santa, el pensar que esto que ella había vivido a nivel personal, los demás podían decir algo. Porque siempre pensamos que cuando uno vive estas cosas, se lo guarda para sí, y que nadie, y que llegas a pensar, nadie me puede entender. He vivido esto, he sentido esto que el Señor me ha dicho, pero me lo quedo para mí y poco a poco iré yo profundizando, ¿no? Pero en este caso, nuestra Santa abre su alma, abre su vida y dice a todos sus amigos espirituales, a sus hijas, a sus hijos, ayudadme entre todos. Sí. Vamos a hacer en un juego literario que yo pueda expresar todo esto, que me ayudéis a hacerlo, que entre todos podamos hacerlo, ¿no? Es realmente precioso. Entre los que estaban convocados, pues estaba su hermano y Lorenzo de Cepeda también. Y entonces a él fue al que le explicó todo esto. Es decir, por él sabemos todo, porque en una carta le explica, mira hermano, yo tuve esta locución, oí esto, sí. Y vamos a ver si entre todos, vamos a tocar, cada uno diga, es decir, le explicó un poco, le detalló y entonces somos capaces de saber todo esto. También convocó pues a algunas carmelitas de San José y algunos amigos espirituales, ¿no? Entonces, don Álvaro, digo que él era un poco, como si dijéramos, el juez del torneo, del buscarte en mí, porque dijo que las respuestas pues que se las mandaran a la madre y que luego la madre pues que ya se las diría a él y entonces pues que ya haría un juicio, ¿no? de este debate poético, ¿no? Estamos a finales de 1576, principios de 1577. Bueno, la Santa enjuicia nuevamente de manera humorística y de lance las respuestas. También es algo que sorprende, ¿no? Porque parece que una cosa tan profunda como una experiencia mística de este tipo, ¿no? El poderla expresar o poder hablar de ella de manera también un poco humorística, un poco desenfadada, sin gran gravedad, ¿no? Nos parece como sorprendente. Pero
los que vamos conociendo, si conocemos a la santa, sabemos que ella era así, ¿no? Sí. Que era capaz de conjugar las cosas más profundas y más místicas de la vida espiritual, ¿no? Pues con una suavidad, con una alegría, ¿no? Con un juego, con una cercanía, ¿no? Y esto es lo que nos viene un poco a decir esto que hizo, ¿no? Con este texto. Muy bien, pues leemos o recitamos el texto. Es un texto que voy a leer ahora mismo y que nos lo va a contar todo. Dice: harto buena doctrina, dice su respuesta, para quien quisiere hacer los ejercicios. Esto es lo que le dice a San Juan sobre el escrito que San Juan le mandó. O sea, San Juan le mandó un escrito que se ha perdido, lamentablemente. Ojalá se encuentre, de estos documentos que de repente pueden aparecer, ¿no? Pero de momento está perdido. Entonces, la madre le escribió a Fray Juan sobre lo que él había escrito, ¿no? Y este es el texto que yo les voy a leer. Dice así: harto buena doctrina, dice su respuesta, para quien quisiere hacer los ejercicios que hacen en la compañía de Jesús, mas no para nuestro propósito. Caro costaría si no pudiésemos buscar a Dios, sino cuando estuviésemos muertos al mundo. No lo estaba la Madalena, ni la samaritana, ni la cananea, cuando le hallaron. También trata mucho de hacerse una misma cosa con Dios en unión. Y cuando esto viene a ser, y Dios hace esta merced al alma, no dirá que le busque, pues le ha hallado. Dios me libre de gente tan espiritual, que todo lo quisiere hacer contemplación perfecta, de do quiere. Con todo, los agradecemos el habernos también dado a entender lo que no preguntamos. Por eso es bien hablar siempre de Dios, que de donde menos pensamos nos viene el provecho. Muy bien, María Ángeles. Uno quisiera tener más tiempo para poder seguir, pero quizás a lo mejor le dejamos con esta especie de caramelo en la boca a nuestros oyentes para continuar en esta visión literaria que tanto nos llena. Y si le ponemos la música que cantan aquí las carmelitas y las interpretaciones que ha hecho, uno está ahí flotando. Pues muy bien, María Ángeles, pues lo dejamos aquí y continuamos el próximo viernes, que hay que decirlo, que como el último viernes de mes es ya Viernes Santo y luego Radio María tiene ejercicios espirituales, en este caso la vida de Santa Teresa será el 15 de marzo, así que pues hasta entonces, María Ángeles. Bueno, pues un saludo. Yo les recomiendo a todos nuestros oyentes tan asiduos que se lean la preciosa poesía de Santa Teresa, de alma buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. Muy bien, hasta la próxima, María Ángeles. Llegamos así al final de nuestro programa y quedamos con esta tarea que nos deja aquí María Ángeles de la poesía de Santa Teresa, Buscarme has en mí, que no cabe duda, si la leen y la meditan, bueno, van a disfrutar el próximo programa aquí de La Espadaña con San Juan de la Cruz. Les emplazamos al próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.